Bueno, muy bien. Vamos entonces a continuar con nuestro recorrido de los contenidos del programa de la materia. Estamos en la unidad 2 y vamos a ver en la clase 7, que es la que vamos a iniciar ahora, vamos a ver el tema de la psicofisiología, tal como lo habíamos prometido al final de la clase anterior. Vamos a detenernos en el momento previo al surgimiento de la psicología científica en 1879. Las décadas anteriores, para indagar, explorar cuál era el ambiente científico, de la comunidad científica sobre todo, ahí vamos a poner el foco, en el cual la psicología se tenía que insertar, quería insertarse en ese ambiente científico. Entonces recordemos que, tal como vimos en la clase 6 al principio, y lo mencionamos de manera reiterada a lo largo de esa clase, la psicología llegó a 1879 con un montón de siglos de filosofía. Es decir, un montón de siglos de producir conocimientos sobre temas psicológicos, la filosofía, con un estilo de producción que era, como ahora vamos a ver, puramente especulativo, sin experimentación, sin tanta referencia e interés por los hechos comprobables. Así se producía conocimiento psicológico desde la filosofía. Pues bien, la ciencia tiene otra modalidad de producción de conocimiento, que ahora vamos a ver. Y con algunas particularidades en ese siglo XIX, que también lo vamos a ver ahora. Bueno, en ese ambiente, la psicología va a tener que hacer lo que nosotros llamábamos una migración, una mudanza, un cambio de ropaje desde la filosofía a este mundo de la ciencia que exigía ciertas condiciones para producir el conocimiento y ser aceptado como científico. Entonces ahí es donde nos vamos a detener nosotros, en explorar esas condiciones, esas exigencias, porque en ese marco, en ese corset, en ese envase de la ciencia del siglo XIX, ahí es donde la psicología va a tener que adaptar o adaptarse y adaptar su tipo de conocimiento a ese formato. Bien. Bueno, entonces, vamos a dividir la clase en dos partes. Vamos a dividir la clase en dos audiovisuales. El primero, vamos a recorrer estos presupuestos científicos, que es lo que recién decíamos, en el siglo XIX, cuáles eran los presupuestos, el formato, el corset, el envase, el empirismo y la psicología precientífica, es decir, cómo influyó el empirismo en ese momento en esta psicología naciente, y que este empirismo ya venía, como lo vimos la clase pasada, haciendo sus producciones desde la psicología precientífica. Bueno, vamos a también detenernos un poquito ahí. Y para el encuentro que sigue, la segunda parte del audiovisual, detenernos en el experimento científico y lo que se denomina ecuación personal. Vayan buscando ese término en Heidreder, en la bibliografía que ustedes tienen. Esto es importante porque acá es donde Wundt va a entrar en el experimento científico, por lo tanto vamos a recorrerlo un poquito y a ver de qué se trata, cuáles son sus componentes, porque ahí es donde la psicología, y en torno a eso, va a tener que producir su conocimiento, en el experimento científico, adaptarse al experimento científico, para hacer experimentos psicológicos con base científica. Y unas palabritas de la psicofisiología y la ley de Weber y Fechner, que también son una referencia importante, y ustedes tendrían que hacer una actividad experimental, por lo menos simulada, de lo que pasó en
en esa etapa de la psicofisiología y con la ley de Weber. Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, la referencia de la bibliografía ya la dijimos: Hebreder, capítulo Los comienzos de la psicología científica, y Miller, Introducción a la psicología, la primera parte de este capítulo de Boom. Ahí es donde él también hace una contextualización de lo que va a ser 1879. Contextualizar la ciencia del momento. Bueno, vamos entonces a estos dos primeros temas. Arrancamos entonces con esto de los presupuestos científicos en el siglo XIX. ¿Cómo era la ciencia en el siglo XIX? ¿Qué exigía la ciencia? Una divisoria de agua, lo que es científico y lo que no es científico. Entonces, hasta ahora la psicología no es científica. Quiere ingresar al club de las ciencias de ese momento. Por lo tanto, va a tener que cumplir ciertos requisitos. El debut de la psicología como ciencia experimental, ya lo venimos diciendo, ocurre en 1879. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos epistemológicos, es decir, los presupuestos científicos de conocimiento de la ciencia del siglo XIX? Entonces vamos a detenernos en 4 sistemas de pensamiento que gobernaban la ciencia y le imponían estas condiciones epistemológicas, es decir, de cómo tenía que ser el conocimiento de la ciencia. 4 sistemas de pensamiento que eran los que hegemonizaban y protagonizaban estos límites que tenía la ciencia y el conocimiento científico, y respecto de los cuales la psicología va a tener que adaptarse si quiere ser ciencia. Bien, vamos a presentar. A lo mejor algunos nombres a ustedes les resuenan de la secundaria o de cosas que ya vimos. Ya aparecen algunos nombres que vienen apareciendo precisamente en otras clases. Ahora los vamos a profundizar y especificar para ver qué sentido tenían estas palabras en el siglo XIX, en este contexto. Entonces tenemos el positivismo por un lado, lo vamos a ir viendo uno por uno y comentando. El materialismo, el empirismo y el evolucionismo. Estos eran, como decíamos recién, los enfoques o sistemas de pensamiento que garantizaban la validez del conocimiento científico. Es decir, eran como una especie de granaderos, de custodios, de granaderos. Dije granaderos. Bien, ya pasó. Bueno, entonces, estos custodios o granaderos eran los que administraban, lo estamos diciendo de una manera figurada, ¿no?, para que se entienda, o fiscalizaban lo que era o lo que no era conocimiento científico. Y eran la medida del conocimiento, ¿no? Unos guardianes epistemológicos, podemos decir. Bien. Seguimos. Entonces vamos a la primero de todo, positivismo. El positivismo, o filosofía positiva, se lo debemos a este señor Augusto Comte, de origen francés. ¿Qué decía el positivismo o filosofía positiva? Que el conocimiento, para ser verdadero, ¿no?, estamos en el mundo de la ciencia, ¿no?, y todas esas preocupaciones de lo que es verdadero y lo que no es verdadero, tenía que estar basado en hechos. Bien, hay algo que tenemos que empezar a rescatar de estos 4 sistemas de pensamiento, y es que los cuatro miran hacia el objeto. En esto de sujeto-objeto, ¿se acuerdan que habíamos planteado allá hace mucho y que lo veníamos dando? Bueno, los 4 sistemas de pensamiento, todos ponen fichas en el objeto. El objeto manda. El objeto es el que es la referencia, ¿no? Él tiene que estar siempre ahí. Algo del objeto en esto tiene que aparecer. El momento del sujeto, chiquitito se hace. Después lo vamos a ver. En esta dinámica, objeto se engrandece protagonista, y el sujeto, cuanto menos sujeto haya, mejor. Es una ciencia que va hacia el objeto, que habla desde el objeto. Entonces,
Los hechos están del lado del objeto. Si se trata de hechos, son de hechos concretos, que los podamos ver, tocar, ¿no? Que están ahí, que sean públicos. Conocimiento basado en los hechos. Primera condición. Fíjense ustedes, venimos de una psicología especulativa, a la sombra de la filosofía. Y de repente nos dicen, bueno, empiecen a hablar desde los hechos. Hagan psicología desde los hechos. Hay que ir a buscar hechos psicológicos. Vamos a ver cómo se hace. El positivismo, y acá empiezan a aparecer los nombres del objeto, va a ser la fascinación, el lenguaje, el idioma con él, que van a hablar las ciencias de la naturaleza. Y sí, son ciencias del objeto, ciencias de hechos, biología, química, física. Exploran la naturaleza, el objeto, la materia, lo que está ahí. Entonces, le viene muy bien el diálogo entre el positivismo y las ciencias de la naturaleza. Veamos un poquito más para acentuar el problema que va a tener la psicología, la diferencia entre el positivismo y sus contrarios. ¿Quiénes son los contrarios del positivismo? Ahora lo vamos a ver. El versus del positivismo o de lo positivo no es lo negativo. Lo contrario de positivo acá en esto, no es lo negativo. Es metafísico. ¿Y qué es metafísico? Filosofía. Filosofía, en el sentido puro y tradicional, clásico, moderno, filosofía, todo lo que veníamos viendo. Entonces, lo positivo va a dar lugar a teorías que se pueden comprobar, como dijimos recién, con los hechos, basada en los hechos. El objeto manda, los hechos mandan. Por eso fíjense que todo esto viene en color rojo. Siempre todos los sistemas de pensamiento van a venir en color rojo. Y lo metafísico tiene que ver con conocimientos basados en conjeturas. Recordemos esta imagen del filósofo con la vela escribiendo él solito y se le ocurrió eso, lo argumentó y bueno, y ese es conocimiento que hay que tener en cuenta y referencia porque lo dijo el filósofo inspirado al lado de la vela de noche. Entonces, y lo fundamentó, le dio una razón, entonces parece que es cierto. Bueno, esas conjeturas, ese modo de producir conocimiento no va más para la ciencia de este mundo. ¿Por qué? Porque no son comprobables por la observación que nos conecta con los hechos. Es un conocimiento basado en la especulación pura y en el racionalismo. Y como venimos diciendo hasta el cansancio, así se hacía psicología hasta el siglo XIX. Entonces la psicología tiene que ir desde acá hasta acá. Desde la especulación pura de los hechos. Desde las conjeturas porque sí a hechos que sean públicos, comprobables y que estén basados en la lógica del objeto. Bueno, ese es el gran desafío del profesor Wundt en 1879. Cómo ingeniársela para sacarse la mochila de la filosofía y entrar al laboratorio para enfrentarse a todas estas cosas. Y todas las que vienen ahora después. Porque esto es el primero de los 4 granaderos. El primero, ¿no? Pero después vienen 3 más, que son bravísimo. Bueno. Empirismo. Nuestro amigo, el empirismo. Ya lo habíamos visto en la clase anterior con Locke. ¿Se acuerdan? El enemigo de Descartes. Locke, el que ponía también las fichas en la experiencia sensible y no tanto en la experiencia reflexiva. Que le gustaban las sensaciones, que el conocimiento tenía que estar basado en las sensaciones. Es decir, en estímulos que vengan del objeto. Bien, la experiencia sensible es fuente de conocimiento verdadero y acá hay algo que se va a llevar muy bien con el empirismo. Y es que la ciencia del siglo XIX va a producir y validar su conocimiento fundamentalmente, y le va a dar mucho protagonismo a el experimento científico. El experimento científico. Y bueno, si estamos en un laboratorio, como podría ser el laboratorio del profesor Wundt o cualquier laboratorio del siglo XIX, en los laboratorios, las experiencias que tenemos para ponernos en contacto cuando trabajamos con todos los materiales de laboratorio, de experimentación, ¿no? Bueno, son todos objetos que nos proveen datos sensibles.
Porque a través del microscopio tengo que observar, una reacción química la tengo que observar, algo que agarro, que mido, que escuché, ¿no? Algo que vibró, no sé. Bueno, todo entra por los órganos sensoriales, experiencia sensible. Entonces, esto de acá y esto de acá van bien, marchan juntos. Entonces se va armando la red epistemológica. Estos custodios, estos sistemas de pensamiento van armando una red epistemológica que filtra lo que es científico de lo que no es científico. Y acá viene el filtro, ¿no? Estos son los filtros, que van a dejar pasar algunas cosas y otras no. Por ese filtro tiene que entrar la psicología con raigambre y tradición filosófica. Bueno, seguimos. Materialismo, el tercero. Ya venimos, acuérdense, positivismo, empirismo, ahora materialismo. Materialismo. Bueno, la palabra nos dice, habla del objeto, la materia. Entonces ellos planteaban que todas las cosas podían ser reconducidas y explicadas a las propiedades y los principios y las leyes que gobernaban la materia y la energía. Todo se podía explicar a partir, si yo conozco los principios, las leyes que gobiernan la materia y la energía, todo se deriva de ahí, todo puede ser explicado a partir de eso. Esa era la posición del materialismo. Entonces, incluso dicen ellos, los fenómenos conscientes. Ahí empezamos a conectar la conciencia con la materia. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, en ese siglo ya se había avanzado mucho en la neurología, el conocimiento del sistema nervioso. Entonces ahí en el sistema nervioso podemos encontrar una base material, un sustrato material, vayan acordándose estas palabritas de Lagash, las 5 posiciones, sustrato de la vida psíquica, un sustrato material para los procesos conscientes en el sistema nervioso. A eso se lo llamó en ese siglo, es el siglo de la frenología, que decía esta afirmación fortísima, que tiene que ver con esto. El cerebro es el órgano de la mente. En el cerebro están los misterios de la mente. Pero ya no es misteriosa, porque la mente, el cerebro, se puede ver, se puede llevar a un laboratorio, se puede disecar, se puede abrir, se puede estudiar científicamente. Entonces la mente comienza a perder, desde esta perspectiva, todo su halo misterioso e inaccesible. Porque con esta base material a algo se puede acceder. De esos procesos mentales que hasta este momento estaban en otro lugar y que, bueno, eran una cuestión privada, como siempre decimos, no era pública. Ahora la mente se hace pública a través del cerebro. Lindo, interesante. Es un paso para... Es el objeto, ¿no? Es como que el sujeto se desplaza hacia el objeto, ¿no? El sujeto que era la mente, la conciencia, esa hipótesis, una hipótesis, ahora adquiere cuerpo, adquiere consistencia material, ¿no? En el cerebro. ¿Por qué? Porque avanzó todo el conocimiento a través de la ciencia, del sistema nervioso, ¿no? Y de cómo, bueno, respondemos, el mundo nos influye, entonces el sistema nervioso ahí hace unos procesos, reaccionamos, órganos efectores, entonces se estudia el sistema nervioso. A eso se lo llamó frenología, y acá tenemos un mapa, fíjense cómo pensaba de manera mecanicista, determinista, muy rígida, estos procesos. Acá tenemos una modelización del cerebro, y cada uno de estos sectores corresponde a un comportamiento. Es interesante. No están muy equivocados, pero se le fue un poquito la mano, al extremo, como cuando se hace un descubrimiento, todo se quiere explicar a partir de ahí. Entonces segmentaron el cerebro en partes, en compartimentos, a eso se lo llamó el localizacionismo cerebral. Localizacionismo cerebral. Localizacionismo viene de lugar, local, ¿no? El locus, en latín. Entonces,
el cerebro tiene compartimentos o lugares bien definidos que le corresponden a cada uno un comportamiento. Cada compartimento con su comportamiento. Entonces parece como que todo se explica, se empieza a explicar. Y tiene un fundamento material, racional, y se puede acceder. Como decíamos recién, pierde misterio. La ciencia devela, muestra las cosas. Y bueno, podemos trabajar y operar sobre eso, las podemos modificar. Entonces, esto no está mal. Lo que pasa es que, como decíamos recién, se van al extremo. Porque después ustedes van a ver, cuando lleguen a tercer año en psicolingüística y me encuentren de vuelta a mí, si es que estoy cuando llegan a tercer año, por supuesto, como todas las cosas, y ahí vamos a ver, y también lo van a ver en neurobiología, que el cerebro, en relación al lenguaje, tiene áreas específicas. No estaban tan equivocada esta gente. El área de Broca, el área de Wernicke, que están en determinadas zonas del cerebro. Y la actividad que desarrollan las neuronas que están en el área de Wernicke y el área de Broca están ligadas a procesos y a comportamientos lingüísticos. O sea que, compartimento, comportamiento. Una zona, un área del cerebro, tiene que ver con una conducta específica. Un poquito lo que decían ellos. Pero no es tan así, no es que todo el cerebro, cada parte tiene presencia. No son zonas dinámicas. Es más, si una zona, por un accidente, deja de funcionar, o una parte de esa zona, hay otras neuronas del costado que se acercan y tratan de reemplazarla. Entonces esto es dinámico, no es así. Pero bueno, volviendo. Frenología. Descubrimos y tomamos como algo cierto, como un presupuesto cierto que hay que respetar, esto de que los procesos conscientes o la conciencia tiene una base material. Entonces, otra exigencia más para la psicología. Ella que hablaba muy suelta del cuerpo, de la conciencia, y ahí podía meter cualquier cosa, ahora no, ahora tiene el objeto que le pone una medida. Y primero hay que ir a hablar con el objeto y después recién hablar del sujeto. De la conciencia. El que manda es el objeto ahora. Basta de especulación, basta de conjetura porque sí. Ahora, si hablamos de la conciencia, alguna referencia a la materia tiene que haber. ¿Por qué? Porque la conciencia se apoya en procesos materiales, en estos principios de Dios. Tercera exigencia. Pero el materialismo no solamente dijo esto, dijo otras cosas más dificultades para la psicología. Fíjense ustedes el trabajo monumental que va a tener que hacer el profesor Boone para entrar por esta red epistemológica que es cerrada. Entonces, acá vamos al materialismo. Otra condición más que le va a poner el materialismo. O sea, es una ciencia, como decíamos, del objeto esto. La ciencia del siglo XIX. Todo al objeto. Apostamos al objeto. La medida. Medir. El materialismo va a poner el acento en que todo tiene que ser medido, objeto de medición. Claro, la materia tiene ciertas propiedades que se adaptan a la medición. Y después vamos a ver, en la segunda parte de esta clase, que este problema, que es medir, porque medir no es agarro una regla, mido y ya está. En ciencia no es así. Es todo un arte medir. Es todo un arte. Y acá vamos a ver, como les decía recién, en la segunda parte de esta clase, que medir se constituyó en un problema y comenzó a traer problemas medir. Porque se dieron cuenta que no era tan fácil medir y que se cometían los famosos errores de medición. Claro, empiezan a medir en los laboratorios y a fulanito le daba un número, al otro le daba otro número, otro no. Pero ¿cómo es? Entonces, esas diferencias son los errores de medición. Y ahí viene el mandato de eliminen los errores de medición. Es ruido. Nos aparta del conocimiento verdadero, que existe. Y del platónico, acuérdense. A Kant todavía no entró en escena Kant, a pesar de que ya murió y escribió todo. Lo habíamos dicho en la clase pasada. Entonces, los errores de medición van a ser un problema. Y hay que abordarlos, estudiarlos y eliminarlos.
¿Quién se va a encargar de eso? La fisiología de los órganos sensoriales. Porque ellos decían en este momento que el error era un error del ojo que medía. Entonces estudiemos el ojo para ver en qué se equivoca el ojo. La fisiología del ojo, del proceso de observación, por ejemplo. Y ahí, en ese momento, desde ahí va a surgir desde la psicofisiología, ¿no? Va a surgir la psicología científica, ¿no? Ese es el movimiento por acá. Vamos a llegar a eso. Pero ya que hablamos de medición y de la importancia de la medición, ¿de dónde sale? Porque eso después va a tener consecuencias para la psicología, todo esto. Pasando por los errores de medición, la fisiología de los órganos sensoriales, o sea, la psicofisiología, y de ahí, pum, pasamos a boom. Entonces, medir se vuelve un problema. Claro, medir qué cosa, la materia. La materia con sus propiedades que está ahí, entonces la podemos medir. ¿Y qué podemos medir en la materia? Y podemos medir la distancia, podemos medir el tiempo, porque si está en el espacio, tiempo, y tiene una masa y la podemos lograr. Entonces, este es otro tema. Todo lo que sea conocimiento, en la medida de lo posible, se tiene que expresar en un lenguaje de la medida. Lenguaje de la medida. Es decir, si yo digo algo, tiene que aparecer por ahí la palabra gramo, centímetro, segundo. Entonces la psicología también se va a tener que adaptar al lenguaje de la medida. Otro problema más. ¿Cómo medimos en psicología? Si todo tiene que ser medido. Y el conocimiento tiene que tener algo de este lenguaje de la medida. Bueno, otra exigencia más para esta psicología que venía trabajando sobre una conciencia etérea, hipotética, ¿no? El mundo del sujeto. Ahora decimos, bueno, pongámosle medida al sujeto. Pero es la medida del objeto, profesor. ¿Cómo vamos a medir al sujeto? Ah, problema suyo. Problema suyo. Al profesor Boone, problema suyo. Bueno, listo. Vamos a ver cómo lo hace. Muchos escollos. Y por último, este es fácil porque ya lo vimos. Y no tiene problema, aparte es muy sencillo, la condición que impone el evolucionismo, el cuarto. ¿No? Charles Darwin, ya lo habíamos visto, van a ver ustedes, El origen de las especies, 1859, cambia, segunda herida narcisística, cambia la concepción del hombre. Cambia la concepción del hombre. El hombre es el resultado de la evolución, esta filmina ya la habíamos visto, nos gusta mucho. ¿Y qué es lo que este enfoque evolucionista va a poner el acento? La dimensión biológica. Si definimos al hombre, lo definimos desde su dimensión biológica, es decir, desde el objeto. Entonces la psicología va a tener que conceptualizar al hombre, va a recibir presiones epistemológicas para conceptualizar al hombre desde esta perspectiva. Otra condición para producir conocimiento. El hombre es un ser fundamentalmente biológico. Hable desde ahí. Hable desde ahí, desde la condición biológica del hombre. Todo lo demás viene después. Entonces, la biología, y esto lo vamos a ver con el funcionalismo, es espectacular lo que hace James, es espectacular cómo hace la traducción, porque esto es gente muy ingeniosa. ¿Cómo hace la traducción para los conceptos de la biología, meterlos en la psicología? ¿Cómo la palabra adaptación, aprendizaje, herencia, hábitos, todo eso, cómo hago para meterlo dentro de esta psicología metafísica y filosófica? Es decir, para empezar a hacer una psicología del objeto. Bueno, ustedes van viendo que todos estos fundadores, todo esto que, como Boone, como William James, que ya lo empezamos a mencionar, tuvieron que hacer grandes maniobras, ¿no?, ingeniosas para cubrir de ciencia el discurso de la psicología. Bueno, y de una ciencia del objeto, y venimos del sujeto. Ese es el tema. No tenemos experiencia con el objeto. ¿No? La psicología no tenía experiencia con el objeto. Entonces se encuentra de repente con que el despertar va a ser duro, dijo. El despertar va a ser duro. Y sí, porque durmió con la mamá mucho tiempo. Ahora tiene que salir al mundo.
¿Quién era la mamá? La filosofía. Entonces ahora se terminó el tiempo de el seno materno. Y viene esta función paterna de la ciencia positiva, de la ciencia del objeto, y le dice, ¿no? Si querés crecer, vas a tener que hacer todo esto. Y bueno, ahí salieron todos corriendo para ver cómo lo hacíamos crecer de golpe, o la hacíamos crecer de golpe a la psicología. Y bueno, y ahí salió. Vamos a ver cómo fue. Bueno, fíjense ustedes que todos los cambios siempre vienen con la misma lógica. Cerramos, redondo. Cerramos todo, positivismo, todo en color rojo, ¿no? El objeto, custodios, granaderos del objeto, de la ciencia del objeto. En la psicología científica, en 1879, va a tener que tener en cuenta y producir sus métodos, sus teorías y los planteos de los problemas y el tipo de conocimiento a la sombra, como decimos siempre, de estos sistemas de pensamiento. Porque los van a estar vigilando los granaderos, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Ojo, acá estamos, te estamos mirando a ver qué estás haciendo en el laboratorio, profesor Boone. Vamos a ver cómo se resuelve esto. Pasamos entonces ahora, antes de terminar, al próximo tema, que vamos a hacer acá foco. Porque el empirismo, estos tres podemos decir son más del siglo XIX. Positivismo, Augusto Comte, evolucionismo 1859, Darwin, materialismo, bueno, también todo el pensamiento materialista que se a mitad del siglo XIX, pero el empirismo nosotros ya lo nombramos allá con Locke en el siglo XVII y viene dentro de la tradición aristotélica. Entonces vamos a detenernos ahí. ¿Por qué? La teoría empirista, la filosofía empirista, había pensado a lo largo de siglos muchas cuestiones, que ya las nombramos también, algunas, y ahora las vamos a resumir. Había pensado esta teoría empirista, filosofía empirista, muchas cuestiones acerca de la conciencia. Había dicho cosas acerca de la conciencia, desde la filosofía empirista. Bien, entonces, cuando llegamos al siglo XIX, el empirismo, la filosofía empirista, también va a ser un referente muy, pero muy fuerte para esta psicología naciente. ¿Por qué? Porque ya había dicho muchas cosas acerca del funcionamiento de la conciencia. Había dicho muchas cosas. Entonces vamos a ver ahora, en resumen, y acá está el texto de Miller, acá todo esto Miller lo desarrolla, vayan y después profundícenlo. 5 puntos vamos a ver ahora, de esta teoría empirista de la mente, que fue forjada en los siglos anteriores, no en el XIX, sino en los siglos anteriores. Se fue construyendo silenciosamente y de manera así como media dispersa, acuérdense que la precientífica es toda dispersa, un conocimiento de la mente, un conocimiento psicológico desde el empirismo, es decir, con una perspectiva empirista. Vamos entonces a ver comentar rápidamente estos 5 postulados que van a estar ahí gravitando y que el profesor Boone los va a tener en cuenta. Vamos a ver, vamos a retomar esto. Cuando veamos los experimentos de Boone, vamos a ver que en los pasos del experimento, en cómo él va definiendo hacia adentro, ¿no?, el experimento y las variables, está esta teoría de la mente empirista haciendo su trabajito. Es decir, lo está condicionando de alguna manera y él se encolumna en este discurso de la teoría empirista de la mente cuando entra al laboratorio. Entra con esta forma de decir la conciencia, esta forma empirista de decir la conciencia para encontrar en el laboratorio, es decir, en el mundo del objeto, encontrar pruebas de esto que había sido dicho. O por lo menos traducir el lenguaje de esto, que es especulativo, traducirlo al lenguaje de la experiencia, del experimental.
¿Qué había en estos siglos precedentes constituido como un lugar de conocimiento posible para los procesos mentales, la teoría de la mente empirista? Se le dio mucha importancia, ya lo venimos diciendo, a la sensación. A la sensación. Es decir, todo lo que está afuera proviene, o mejor dicho, todo lo que está afuera ingresa a nuestra mente como sensación. Es decir, al revés, todo lo que está dentro proviene de una sensación que estuvo afuera. El mundo interior es consecuencia del mundo exterior, podríamos decir, según esta teoría. No es tan errado, porque vamos a ver que muchos después siguieron esta teoría. Lo que está adentro primero estuvo afuera. Ya lo habíamos visto. ¿Se acuerdan cuando definimos al sujeto? Que era el resultado de una situación social, de la interacción del cuerpo biológico con esos otros significativos representantes de lo social. En la primera clase, que estaba la foto de la madre con el padre agarrando al chico, y dijimos, ¿y de dónde sale el sujeto? Y que empiezan a interactuar esos otros con el cuerpo y ahí aparece el sujeto. Es decir, el mundo del sujeto, la conciencia, en este caso, es el resultado de algo externo, de lo que pasa ahí afuera, en el medio externo. Es esto, de sensaciones, podríamos decir. Después ustedes lo van a ver también, el psicoanálisis, cuando vean la primera tópica, que Freud dice también, dice lo mismo. El inconsciente, en la primera tópica, las huellas némicas, el inconsciente que es memoria, las huellas némicas son el precipitado de lo que entró por el polo de la percepción. Primero percepción, pasa por el inconsciente y después para la conciencia. De vuelta, el inconsciente se va construyendo con un material perceptivo. Es decir, esto. Lo mismo. Después van a decir los psicoanalistas que existe hay un inconsciente generacional, ¿no? Y bueno, una cosa que vienen de... Ese es otro tema. Pero Freud al principio, teoría empirista de la mente también. Está ahí en la teoría psicoanalítica. O sea que esto gravitó y todo el mundo pensaba desde este lugar. En este momento. La segunda, reducción a elementos. ¿Qué significa esto? Nuestros, acá viene Demócrito, átomos, los elementos de la conciencia, las ideas simples, son elementos sensorios de los que puede descomponerse las ideas complejas. Es decir, como decíamos antes, toda idea simple se puede reconducir a una sensación, es debilitar una sensación. Una idea es una sensación que se debilitó. Y son como pequeños ladrillitos, por eso hablamos de elementos. Con los cuales, ahora vamos a ver enseguida, por asociación se producen ideas complejas. Es decir, el tercero va a afirmar que existen leyes de asociación, que ya las había dicho Aristóteles, pero como nosotros también lo anticipamos, esta gente siguió trabajando por esa línea, porque Aristóteles marcó el camino. Entonces acá aparece teoría de la asociación de Aristóteles, trabajada, retrabajada, refrita, recocinada. Las ideas simples se combinan para dar lugar a ideas complejas. Y con estos ladrillitos le pongo unas leyes para mezclarlos y las voy mezclando y armando las ideas complejas. De acuerdo a la ley o el principio que aplique, será la idea compleja que obtenga. Pero el mecanismo de funcionamiento mental se explica a partir de estas afirmaciones. Las cosas vienen de afuera, llegan como elementos simples, mejor dicho, y después adentro nuestra mente las combina. Y ahí es donde se arma el mundo del sujeto, el mundo de la conciencia. Recordemos que este empirismo no es un empirismo radical, en el sentido de que niega el sujeto y todo queda ahí en el mundo de la sensación, podríamos decir, y en el cerebro. No, este es un empirismo de raíz filosófica que tiene el momento del sujeto.
Recuerden ustedes que cuando vimos a Locke, que estaba Locke acá, y después dijimos experiencia sensible, experiencia reflexiva, decía Locke. Ahí está el momento del sujeto. Desde ahí se construye toda esta teoría de la mente, que es el lugar del sujeto. Porque si no, ustedes me van a decir, pero si son de los objetos, ¿cómo están hablando del sujeto? No, bueno, pero es filosofía empirista esto, no es empirismo radicalizado. ¿No? Siempre. Pero el momento más fuerte es el del objeto, la experiencia sensible. No son necios. Locke no era necio, él sabía que la razón existía, que el mundo... Sí, pero lo pone en un segundo plano, no como Descartes, que hace al revés. Primero la razón y después todo lo otro. Es más, razones. Descartes era más radicalizado porque decía, la sensación nos engaña, no, por ahí no vayamos. O sea que como que medio que la niega, se huye, él se refugia en una conciencia racional. Acá no, acá manda el objeto y está el momento del sujeto, pero es chiquitito. Hincapié en los procesos conscientes, se desestima todo proceso mental que no sea inmediatamente evidente. Es decir, de vuelta, también los empiristas, al igual que el racionalismo, construyeron un modelo de funcionamiento mental centrado en los procesos conscientes. Y todo el resto, para afuera, se desestima. Después va a volver todo el resto. Va a volver con el cartelito inconsciente. Ahí, con todo ese material de desecho, con todos estos restos, como dicen los psicoanalistas, con todo este material que no sirve, que te descarte de esta gente, porque su teoría descartaba cosas. Bueno, ahí fue Freud, juntó todo eso y armó el inconsciente con eso, con el material de descarte, de desecho. Pero ahora estamos en el momento de negación del inconsciente. Estamos fortaleciendo la conciencia, el mandato moderno. Armemos un relato en torno al yo racional, a la conciencia, a lo que nos da seguridad. Porque recuerden de dónde veníamos. Veníamos de 1000 años de religión, de superstición, de cosas que no se ven. El hombre cambió y está todavía con esta teoría de la mente dándole fuerza a este nuevo relato. Al yo consciente que relata desde la ciencia, desde los experimentos y está empezando a gobernar el mundo, a conocerlo y a apropiarse del mundo y a tener seguridad. Entonces, el bastión consciente, ¿no? La fortaleza consciente. Y todo lo que viene a molestar y a hacer ruido, afuera. Lo que no es proceso que no sea inmediatamente evidente, que haga ruido, que no se entienda, que no encaje en este modelo, lo echamos. Ahí está un poco la necesidad, ¿no? Esto, hay algunos autores que lo dicen muy lindo, Ortega y Gasset dice, la ciencia moderna surge no por una cuestión de placer, ¿no? De placer por el conocimiento, surge por una necesidad existencial. Esa necesidad existencial era encontrarle sentido, un nuevo sentido a el hombre y a lo que lo rodeaba. Porque el sentido de la religión cristiana en Occidente se había desgastado, dice él, en el siglo XV, en el siglo XVI. Entonces había una orfandad, el hombre andaba perdido en esos siglos por el mundo, dice Ortega y Gasset. Hay que construir un nuevo relato, y la ciencia lo construye. Que le dé seguridad. Le dé seguridad, y entonces acá estamos viendo el entramado de ese relato y a qué responde, a una necesidad existencial. Por eso, cuando volvemos a repetir, pero para que ustedes le encuentren la lógica de esto, cuando aparece Freud con el inconsciente y dice, no, la conciencia no es el centro, herida narcisística, salen todos corriendo. Porque lo que habían encontrado como lugar de seguridad se les empieza a caer. Entonces, sienten de vuelta esa orfandad, ese no tener respaldo, quedarse solitos. Freud los deja solitos de vuelta, a todos estos. Después se arma el diálogo, por supuesto. Hincapié en los procesos conscientes. Y el último, teoría individual de la mente, ¿no? O sea, la teoría empirista es una teoría individual. Todos los que sean factores sociales, culturales, no entran en este discurso. Eso va a venir después. Las variaciones sociales, no. ¿Por qué? Y bueno, porque es una teoría, vamos a decir, eurocentrista.
La referencia es el europeo medio de esa época, o de esos siglos. Las demás culturas, nada, que hagan su teoría de la mente. Entonces, ¿para qué me voy a preocupar por las variaciones culturales si es una teoría nuestra y somos los únicos? ¿No? Expliquemos nuestras cosas con esto, no la de los demás, no nos preocupa los demás. El interculturalismo todavía en este nivel no les interesa mucho. En este momento, mejor dicho. Bien, paramos acá. Acá tenemos los 5 postulados. Esto hay que recordarlo. Nos detenemos en esta parte del texto de Miller y la comentamos para articular un poco con todo lo que venimos viendo por un lado, pero también para dejar preparado estos 5 puntos, porque cuando entremos con el profesor Bueno al laboratorio y empecemos a ver lo que él hacía, vamos a ver que él hacía desde estas teorías y desde estos presupuestos que estamos viendo. Desde los 4 granaderos y del granadero empirista, que es el más viejo de todo, el granadero empirista, porque tenía como varios siglos ya de vida. Los otros habían aparecido ahí en el siglo XIX. Bueno, paramos acá y seguimos en la segunda parte para indagar la estructura del experimento científico, porque ahí va a tener que entrar y la psicología, hablar el lenguaje ese del experimento científico, y vayan a Heibreeder, las primeras páginas, busquen ecuación personal. Concepto de ecuación personal. Vamos a leer un fragmento ahí del texto, que es una anécdota histórica, muy linda, porque en torno a esta ecuación personal y al trabajo que hay que hacer con esta ecuación personal, es uno de los lugares de trabajo de la psicofisiología, que es la previa de la psicología científica, experimental, de laboratorio de Wundt. Entonces ahí también nos vamos a detener. Bueno, entonces seguimos en la segunda parte de esta clase número 7. Gracias.